Está en la semana, creo que es la semana 4. Ya miramos. Espérame a ver si es acá. Espérame. Acá. Profe, esa plantilla es para hacerle el AK2, ¿verdad? Ajá, que fue el del video de la semana anterior. A ver, se supone, a ver, esto. Ah, yo no le he subido, no les he subido el video de la semana anterior. A ver, se supone. Sí, Sí, profe, el del Uy, 24. Sí, la clase del 24, o sea que hoy sería nuestro Sí, cuarto. profe, pero si está ya. Listo, muchas gracias. Está aquí, la plantilla está que en el desarrollo financiero, tema 4, proyecto de aula segunda entrega. Ahí ven el video y la diligencia y eso es lo que suben. ¿Listo? Ya el día de hoy vamos a entrar entonces a ver, vamos a hacer un alto y vamos a ver unos conceptos técnicos o teóricos como para ir aclarando como el proceso que estamos viendo hasta el momento. ¿Listo? Voy a darle un poco más de zoom acá. Igual este Word yo se los comparto a ustedes apenas terminemos la clase. Entonces, lo primero que entramos a ver o que nombramos por allá fueron los instrumentos de renta fija a tasa fija. Cuando hablamos de los instrumentos de renta fija a tasa fija, son los instrumentos que hacen referencia a títulos representativos de una deuda. Dale ahora en el micro. Señora, dime. Profe, una preguntita, no sé si es que yo no estoy perdida. ¿Qué título lleva esta tarea y la anterior? No, lo que pasa es que título como tal la tarea no tiene. Esto es una lectiva de profundización. Esto es una lectiva de profundización y esta lectiva es de inversiones y todo lo que estamos viendo es de inversiones. Si quieres un título como tal, inversiones, puedes tomarlo como instrumentos de renta fija, tasa fija, el título que te acabo de colocar ahí. ¿Por qué? Y pues les digo la verdad, a mí no me gusta irme aunque la plataforma tiene unos, ¿cómo lo podríamos decir? Como unas ayudas, a mí no me gustan. No me gustan porque esas ayudas muchas veces son viejas, están desactualizadas o no sirven la verdad. Entonces ahí puedes tomarlo como tipos de inversiones. Tipos de inversiones. Estamos apuntando en un solo tema a todo lo que vamos a todo lo que se trata la lectiva, que en este caso, una de las inversiones de las que tenemos en conceptos básicos de inversión son los instrumentos de renta fija a tasa fija, sino que dentro de los instrumentos de renta fija se encuentran unos títulos de deuda, que eso también es un grupo que ya por eso voy a tomar hoy como la parte teórica. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, abren el micrófono y lo dicen. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos los instrumentos de renta fija, tasa fija, son los instrumentos que hacen referencia a títulos representativos de deuda. ¿Qué son los títulos representativos de deuda? Son títulos de contenido crediticio. Con un pago periódico a una tasa fija sobre el valor nominal de una inversión, en los que los emisores deben responder por el pago de los rendimientos. Acá me quedo repetido. De los rendimientos que podríamos llamarlos ahí, previamente establecidos. Para esta categoría, podemos tener
como instrumentos de renta fija, las aceptaciones bancarias, nunca lo he trabajado, la verdad, por tema de aceptaciones bancarias. Titularizaciones, los TIDIs, que son los títulos de devolución de impuestos, y los TES, que son los famosos títulos de tesorería. Tenemos adicional a este los bonos, certificados de depósito a término, CDT, y papeles comerciales, otra clase de títulos valores en los cuales se puede invertir. ¿Qué más podemos tener ahí? A ver, por parte del inversionista, el inversionista tiene derecho a la devolución del capital bajo unas condiciones financieras determinadas en el momento de la emisión del título. Como lo hemos visto en las dos clases anteriores que trabajamos dos ejercicios, cada negociación de un título trae una fecha de emisión, una fecha de negociación, una tasa facial, unos rendimientos como tal, que eso es lo que se pacta al inicio de la negociación para saber yo como emisor o adquiriente del título qué es lo que voy a recibir. Estas son inmodificables hasta la fecha de su vencimiento. Disculpe, profe, eso es las condiciones de un CDT. En general, de un título valor o una inversión como tal. Dentro de las inversiones, están los títulos de los CDTs como tal, que sí, también pueden ser las condiciones de un CDT. ¿Qué diferencia hay? Que uno va y negocia el CDT en el banco o no lo negocia, el banco ya le pacta a uno la tasa y el plazo de lo que usted va a ganar como tal. Que yo veo el CDT más como un ahorro, porque es que un CDT no es que rinda mucho. Cuando ya hablamos de los TIDIs son títulos valores que entrega la DIAN, ¿listo? ¿Cómo los entrega la DIAN? Cuando realizamos una devolución de IVA o la solicitamos a la DIAN o de renta, la DIAN muchas veces no entrega la plata, sino que entrega un título valor. Y ese título valor tiene unas condiciones y solo se puede negociar en el mercado. Entonces, un ejemplo, la DIAN a mí me entrega un título valor, un papelito por 100 millones de pesos. Si yo quiero la plata, entonces tengo que entregárselo a un broker o a una persona del mercado para que lo negocie. Y él ya se encarga como de darme un rendimiento. Pues lógicamente, si yo lo recibí en 100, no me van a dar los 100 o más de 100, sino que en el mercado él lo negocia en una bolsa con otros títulos, donde me pueden dar 99 millones, 95, 94. Se pierden entre 1 y 3 puntos porcentuales a comparación de lo que se tenía. Entonces, estas serían las condiciones para cualquier negociación de un título como tal, de instrumento de renta fija. ¿Qué más podemos tener ahí? Estas inversiones pueden adquirirse en el momento de la emisión en el mercado primario o comprarse a otros inversionistas en el mercado secundario. Miren, con esto hago referencia a lo que es tan famoso ahorita, que son esas plataformas digitales donde uno invierte 100 y recibe 300 en X meses.
No es imposible, pero sí es difícil y es de un manejo especial. ¿Por qué? Porque les coloco el panorama. Eso que esas personas hacen es invertir en la bolsa, pero la bolsa tiene una probabilidad de pérdida y una probabilidad de ganancia, digámoslo así, 50 y 50. Y para que a uno le retornen 16 meses el 300% del dinero, tiene que ser algo muy sólido o muy estable como tal. Hay gente que tiene muy buena experiencia y se dedica solo a la compra y venta de acciones como tal o inversiones de bolsa y con eso gana mucho dinero. Pero es porque son personas que ya vienen de la bolsa de valores o de bancos donde tienen la experticia y se han dedicado mucho tiempo a eso. Pero como las famosas, ¿cómo fue que se llamaron? Ponzi, creo que fue el que escuché que se llamaban. Como un esquema piramidal es diferente. Es diferente porque eso es un apalancamiento con el dinero que reciben de las demás personas. Solo que ellos dicen que juegan, que invierten en la bolsa. De allá que sea verdad, pues queda uno con la duda. No sé. Digamos que ahí prefiero como no correr el riesgo, la verdad. Bueno, desde el punto de vista del emisor, mm, los títulos de renta fija constituyen una forma de financiación en la que, ¿cómo lo podemos colocar? En la que quien emite, sea yo, la persona, un gobierno, la empresa, toma decisiones o toma dinero prestado más bien, toma dinero prestado directamente de los inversionistas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Les coloco el ejemplo. Yo voy e invierto. Por ustedes, ¿por qué creen que los bancos en COVID tuvieron tan buen apalancamiento y fueron de las entidades donde no se vieron afectadas como tal? Hablo desde lo que conozco desde afuera, ¿listo? Porque de pronto hay personas que trabajan en bancos, entonces dirán, no, el COVID nos afectó en una recesión enorme. Puede ser. Hablo desde mi punto de vista como contador, fuera de la entidad. Yo lo veo desde este punto de vista. Yo voy e invierto un CDT a 3 meses en un banco, invierto 50 millones de pesos. Resulta que esos 50 millones de pesos el banco los tiene que poner a producir como tal, no es que se queden quietos. Resulta que detrás de mí llega otra persona y pide un préstamo de 50 millones pagadero a X tiempo con una X tasa. Tras esa persona, con los intereses que dé, es que me va a regresar el rendimiento a mí como tal. Y en X tiempo me devuelven a mí los 50 millones de pesos más el interés. Por esto es que con los famosos esquemas piramidales es que los bancos se vieron en un aprieto o con las famosas fintech, que son los que prestan dinero o los famosos gota a gota virtuales, llamémoslo así. Les coloco este ejemplo. Se supone que una empresa a mi X me retorna el 300% de la inversión en 16 meses. Listo. Yo pido un préstamo en el banco, 50 millones de pesos, y voy supuestamente y invierto en un instrumento de renta, un título de valor, que lo van a jugar, van a ponerlo a jugar en la bolsa. Con los rendimientos que me da esa inversión, la gente paga el préstamo como tal durante los 16 meses. Y a los 16 meses, cuando yo ya recibo el 300%, la gente ¿qué hace? ¿O qué estaba haciendo? Coge, retira la plata, cancela el capital y queda con un 200% a favor. Es lo que he leído sobre el tema. Me gusta un poco investigar sobre este tema de renta o inversión de títulos como tal. De pronto en algún momento hay un esquema interesante donde yo diga, me arriesgo y lo hago, pero hasta donde pude entender, ese tipo de empresas funcionaba de ese modo. No es que le ofrecieran el préstamo, pero la gente que invertía le vendían esa idea. Coja, vaya, saque un préstamo en el banco, paga el interés con los rendimientos que le dé la inversión, traiga más gente, gana más plata y en 16 meses usted de 50 millones que invirtió, recibe 150, paga 50 que es el capital al banco y usted queda con 100.
pues eso es maravilloso porque ¿qué entidad bancaria a mí me va a dar una rentabilidad del 300%? Es muy difícil. Pero ahí es donde hay que saber cómo dónde invertir o la procedencia de esos títulos valores, cómo lo están manejando. Por eso es que acá habla que toman el dinero prestado directamente de los inversionistas. ¿Por qué? Porque no es que metan la plata en una cajita y se multiplique sola. No, toman la plata y empiezan a jugar con ella. Porque se supone que a uno le tienen que responder, sea entidad financiera, fintech, pirámide, lo que sea, con un rendimiento como tal. Desde la perspectiva del inversionista, mm, se constituye derecho a recibir el pago de intereses. Derecho a recibir el pago de intereses. Acá. Por los recursos prestados. Que esto es lo que llamamos cupones. Así la devolución del capital, así como la devolución del capital, así como la devolución del capital bajo unas condiciones financieras fijas. ¿Qué más podemos colocarle ahí? No, ya con esto. Ahorita, aunque yo sé que por ahí en algún momento los vimos, vamos a ver las principales características de un instrumento de renta fija. Entonces, tenemos la primera, que tiene un emisor. La segunda, un valor nominal. La tercera, un plazo o vencimiento. La cuarta, una tasa de interés. O la tasa facial, que ya la habíamos visto en algún ejercicio, o cupón. La quinta, la frecuencia del pago de los intereses, mensual, bimestral, semestral, ¿cómo se va a pagar? Sexta, la moneda o la denominación, si es en pesos, dólares, euros. La séptima, la forma de pago del capital. Es lo que conocemos como bullet o amortizable. Listo. Adicionalmente, en caso de que sea, a ver, ¿cómo lo podemos colocar? De que sea en mercado secundario, es importante conocer la tasa de negociación. Ya más adelante vamos a ver la diferencia entre mercado secundario y mercado primario para que entiendan qué se negocia en un lado y qué se negocia en el otro. Y porque hay que conocer en ambas partes las características de la negociación. Listo. Cuando entonces tenemos esas características, tenemos una transferencia de títulos a tasa fija. ¿Qué podemos encontrar en esa transferencia de títulos a tasa fija? Vamos a encontrar valores normativos, valores a la orden y valores al portador. El primero que vamos a tener son los valores normativos. ¿Qué llamamos valores normativos? Son los que se exige la inscripción del tenedor en el registro. Que lleve para este efecto el emisor.
Por tal razón, solo se reconoce como tenedor legítimo, tenedor el propietario, llamémoslo así, legítimo, quien figure de manera simultánea. A ver, en el texto del documento y el correspondiente registro. Un ejemplo puede ser el CDT. Ustedes saben que el CDT solo lo puede reclamar o hacer válido el titular, no lo puede hacer válido otra persona. Por eso si se nos pierde ese papelito o ese título de valor que nos dan, no es que nos vayan a reclamar el CDT, pero es un proceso largo para poder colocar la denuncia y que todo sea aceptado. Profe, ¿y si se muere la persona titular? Ay, yo creo, si no estoy mal, eso entra como en causa de disolución, porque cuando el titular se muere, fallece, llamémoslo así, entra en un proceso de liquidación. Te voy a hablar de lo que yo conozco. ¿Y desde qué punto lo conozco? Desde la parte fiscal. Cuando una persona fallece para la repartición de bienes y todo, para sus familiares, el CDT entraría como un activo. Entonces, eso se tiene que, ¿cómo les digo yo? La persona tiene que certificar o tienen que llevar el acta de defunción que la persona falleció para poder que eso inmediatamente, apenas se cumpla el CDT, se los entregan a los beneficiarios, que en este caso, si muerte del padre, se los entregan a los hijos y parte a la esposa. Pero todo eso tiene que ser por un proceso de, ay, no me acuerdo si liquidación es el concepto correcto como para llamarlo. Pero bueno, se los coloco en un contexto más paisa. Yo fallecí, para poder que le entreguen todo, tienen que hacer la disolución y quitarme y borrarme a mí del plano. ¿Cómo hacen eso? Tienen que ir, llevar el certificado de defunción, anunciar en la DIAN que yo fallecí, porque si en la DIAN no recibe el requerimiento o el acta de mi defunción, yo voy a seguir declarando renta, así no exista. Pero se supone que sería una persona viviente en la cual yo sigo como si nada. Y ellos ni por enterados. Lo mismo pasa con los bancos. Uno tiene que llevar el certificado de defunción al banco hasta donde tengo entendido los procesos y ya no es que se lo entreguen al primero, no, cumple como tal esos procesos de sucesión, no recuerdo el nombre, cumple el tiempo el CDT y entran en la repartición de los bienes. Entonces entregan por porcentaje a cada hijo y si la persona tiene esposo o esposa, le entregan el porcentaje que le corresponde a la esposa, pero solo se lo entregan a ellos cuando ese documento ya esté avalado por un abogado y tenga todo como tal el proceso levantado. Sin ese proceso, el CDT queda ahí, pero hay que informar que la persona falleció, hasta donde tengo el conocimiento de uno que otro caso. Seguimos por acá con valores a la orden. Acá. Cuando hablamos de valores a la orden, son únicamente los que requieren endoso para ser transferidos. De tal forma que, que es tenedor legítimo la persona que ha recibido el valor y que adicionalmente aparece como endosatario. Esa palabra nunca me ha gustado. Les coloco el ejemplo con un cheque. Un cheque puede ser un papel comercial.
¿Por qué? Porque si a mí me pagan el salario en cheque, se supone que ese cheque solo lo puedo reclamar yo. Pero hay una forma como de endosarlo y hasta donde yo recuerdo, uno firma por detrás del cheque y le hace como unas marquitas para poder que otra persona vaya y lo reclame como tal, hasta donde yo recuerdo. Esa sería como una figura de endoso que podría ser muy similar a un título o valor. Entonces, por esta parte se entiende que un valor puede ser transferido mediante endoso si es expedido a favor de una persona determinada. Y se agrega la cláusula a la orden. Puede ser un ejemplo, los bonos, un CDT, un título, el famoso TES, que anteriormente lo nombrábamos, que son los títulos de tesorería. Y tenemos por acá el último, que serían los valores al portador. Perdón. Cuando hablamos del valor al portador, indica que el tenedor o el poseedor del título escrito poseedor es acreedor de todos los derechos y devengos que otorga. De este modo, los títulos al portador se transmiten en la entrega del documento. Listo. Bueno, ahí tenemos entonces las características que tiene un instrumento de renta fija, la forma de la transferencia de ese título de renta fija y ahorita la forma de pago. Anteriormente las nombramos como vale o amortizable. Cuando hablamos de que es un vale, es el pago de pago del capital al vencimiento del mismo. Y cuando hablamos que es amortizable, es que periódicamente se hacen abonos a capital, por una parte. Por otra parte, los cupones pagados toman como referencia el capital vigente del periodo de causación del mismo. Disculpe, profe. Señora. O sea que el pool dice que es una forma de pago de capital, ¿verdad? O sea que ahí, como un ejemplo, sería el CDT. Al final, sí, señora. Sí. Ok. Efectivamente, nosotros recibimos el dinero al final, pero contablemente nosotros lo que hacemos es como una causación, donde decimos, me llegó el extracto, causación. Ya vi. En contabilidad muchas veces hay empresas o contadores que les gusta registrar mensualmente los intereses que genera ese CDT. Por otro lado, dice que los cupones pagados toman como referencia el capital vigente del periodo de causación del mismo. Diferencia entre bullet y amortizable. 1, el dinero lo recibo al final. 2, amortizable, que yo mes a mes voy a reconocer en contabilidad lo que a mí se supone que me entraría, pero en algunos casos, como el del CDT, el interés a mí no me lo pagan trimestral, mensual,
semestral, sino que me lo pagan al final, pero yo contablemente sí puedo reconocerlo. En otros casos, hay inversiones que tienen el método de pago amortizable, donde cada mes le pagan a usted lo que lleva hasta ahí. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, ya entonces vimos los instrumentos de renta fija, una tasa fija. Ahorita vamos a ver por acá, los instrumentos de renta fija a tasa variable. Entonces, mira, para quien me estaba preguntando el título como tal, título, inversiones, todo esto que estamos viendo hasta la fecha, lo que llevamos en apuntes o ejercicios, son, ¿cómo lo podemos llamar? Todo un global de inversiones. Todo. O sea, títulos de inversiones, profe. Sí, títulos de inversiones. Aquí entonces tenemos que los instrumentos de renta fija a tasa variable son los instrumentos que cumplen las mismas funciones que los que son a tasa fija. Ambos cumplen las mismas funciones, tienen las mismas características. Se diferencian en el cupón. Está indexado o vinculado a un indicador que puede cambiar periódicamente de acuerdo con su naturaleza. Haciendo que su tasa cambie en el tiempo. Cuando hablamos de la tasa variable o flotante, también conocida, vamos a dejar una definición. O flotante. Cuando hablamos de este concepto, nos referimos en un caso primordial, a la siguiente definición. Es el valor de los intereses conocidos en el momento de su pago. ¿Está bien? Y es cuando el valor de los intereses son conocidos en el momento de su pago. Y en la mayoría de los casos, a la tasa de referencia se le suman unos puntos adicionales. También conocidos como el spread o margen. ¿Qué más tenemos ahí? No, vamos a ver un ejemplo. Como para que se hagan una idea. Una de esas tasas variables, el IPC. Cuando nosotros tenemos una negociación en IPC, eso es una tasa variable y les doy el ejemplo que no es un título valor, pero es un arrendamiento. Nosotros anualmente pagamos un arrendamiento, sea de una casa, una vivienda, y este me incrementa de acuerdo al IPC, que ese sí es un valor estipulado como tal, que ya entre el arrendatario y el arrendador ya son como quien dice los que se le hacen la oferta y le dicen si le subo eso o le subo menos, pero eso es lo estipulado por ley. Vamos a ver un ejemplo acá. Voy a abrirme un Excel, que necesito hacer un flujo.
Listo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer un pequeño flujo, que ese flujo va a ser un título indexado al IPC. Acá voy a tener... Listo. Vamos a tener 6 flujos. Vamos a tener como inicial una fecha de inversión. Cada flujo va a tener un cupón, que ese cupón va a ser igual al IPC, que es como mi tasa fija, y cada flujo le voy a sumar un 5% o 5 puntos. Cada flujo voy a sumarle lo mismo acá. Y al final voy a hacer, que sería como donde voy a recibir todo. Que sería mi cupón más igual al IPC más 5 puntos, más la inversión principal que yo tengo en la fecha de inversión como tal. Esto que tenemos acá o que estamos viendo sería un flujo de caja de un título indexado al IPC. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la tasa que yo tengo estipulado al IPC, ya tengo como tal el índice que le voy a aumentar, que en este caso sería del 5%. Mientras que el flujo de caja con un título a tasa fija es solo con el 5%. ¿Qué pasa con el IPC? Que el IPC es un indicador variable. Que no... A ver. Espérame. Entonces, el IPC es un indicador variable y a esa inversión le estoy sumando una parte variable y una parte fija. ¿Cuál va a ser mi parte fija? Ese 5%. La parte variable... El IPC. Ajá. Que si no estoy mal, no soy experto en compra de vivienda, pero cuando uno va a comprar vivienda, a veces a uno le dicen en VR o en pesos. Si uno la lleva en VR, pues hablando cosas ilógicas, porque no me acuerdo en el momento muy bien. Una es una tasa fija y otra es una tasa variable. Que una se ve afectada por la volatilidad del mercado, la otra no, hasta donde tengo entendido. Entonces, este es el flujo de caja de un título indexado al IPC. Y por acá voy a dejar el flujo de caja de un título a tasa fija. Es lo único que me va a cambiar. Vamos a tener el mismo esquema. Y acá mi cupón simplemente va a ser por el 5%. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos a hacer ya un ejemplo un poco más numérico, a ver cómo nos va antes de acabar la clase. Dice, si un título paga el IPC más un 4%, el margen debe estar expresado en la misma naturaleza original. En ese caso, el IPC sería igual a lo siguiente, donde diríamos IPC vendría siendo efectivo anual, que esa sería la tasa, sería una tasa efectiva anual, más un 4%, que también es efectivo anual, que es lo que va a acompañar al IPC.
Segundo paso, como ya tenemos la primera representación como tal, vamos a analizar lo siguiente. Los siguientes casos se analizan de la misma forma que el punto anterior. ¿A qué va esto? Que tanto el IPC como la tasa que va a aumentar deben de estar en la misma periodicidad. Entonces, si el IPC es anual y la tasa es bimestral, tengo que pasar el IPC bimestral para que me queden en el mismo periodo. Otra tasa con la que podemos jugar, el DTF más el 2%, que también es otro indicador de negociación. Tenemos la siguiente representación. Sería DTF, que sería nominal, anual, trimestre anticipado. Es como la tasa de ¿cómo lo podríamos llamar? Profe, El estándar de mercado del DTF, más el 2% nominal, anual, trimestre anticipado. profe, ¿qué significa TTF? Se me olvidó las siglas. ¿Ah? ¿Puedes creerlo? El DTF es como un índice. Depósito de término fijo. ¿Es de qué? ¿De qué? Depósito de término fijo. Sí. Ah, bueno, gracias. La verdad, no lo tengo en este momento como tal. A ver. Gracias, compañera. Listo, compañera. Ujú, sí, ese es. Muchas gracias. Y tenemos ya el otro concepto que sería el IBR, que juega de la misma forma. ¿Qué viene siendo el IBR? Es un precio de referencia que nos da el mercado a corto plazo como tal. Ay, pero ¿saben qué? Ahí me van a corchar porque yo sé que el IBR es una tasa de referencia, pero venga, que yo me acuerde qué significan las siglas del IBR. A ver, indicador bancario de referencia. Con el IBR, entonces, ¿qué hacemos? Va a ser lo mismo. Tenemos IBR más un 2%. ¿Cómo se representaría? Sería IBR nominal, anual, mes vencido, más un 2%, nominal, anual, mes vencido. Digamos que esa sería como la representación, que en ambos lados tiene que estar lo mismo. Ya que nos queda ahí como pendiente para cerrar ese capítulo. Nos queda el uso de las tasas. Cuando hablamos del uso de las tasas, está la tasa previa de inicio o la tasa actual. Cuando vamos a la tasa previa de inicio, es cuando los intereses se pagan con el valor de la tasa de referencia vigente en el periodo de pago anterior. Es decir, en el momento en el que se empieza a causar el periodo a pagar. Vamos a dejar ahí.
No. Y tenemos la tasa actual. La tasa actual son los intereses que se pagan con el valor de la tasa de referencia. Vigente en el momento del pago. Para el cálculo de todos los flujos debe utilizarse el valor del indicador vigente a la fecha de pago o valoración. Entonces, chicos, hasta aquí vimos una entrada teórica. Nos queda pendientes como ver los tipos de bonos. Por ejemplo, los títulos de tesoro, los bonos globales, los tipos de operaciones, y ahí sí ya entraríamos nuevamente a calcular instrumentos de renta fija. ¿Qué nos faltaría de pronto reforzar teóricamente? La parte de los ejercicios donde viene el concepto de descuento, prima o par, precio sucio, precio limpio, el plazo y la tasa. Voy a guardar este de una vez y ya mismo se los dejo en la plataforma. Es 23. Bueno, y ya hoy o mañana lo mismo, monto solo una sola pregunta para la evaluación, ¿listo? Que va a tener fecha también por ahí hasta el 12. Ojo, chicos, aquí es donde, digamos, les hago una recomendación, no es regaño, pero conmigo solo es una pregunta y me pareció increíble que hubo gente que no la contestó, por X cosa, por tiempo, por trabajo, por lo que sea, pero sí me pareció curioso. Yo dije, ¿cómo se me quedan en una sola pregunta? Y me vienen a decir casi ya cuando el sistema está cerrado, que si les puedo abrir la evaluación. En algunos casos, si yo les soy sincero, no les abrí la evaluación. Simplemente les coloqué la nota, porque pues era una sola pregunta, entonces yo sabía lo que iban a atinar y a lo que iban a sacar. Entonces, clase, inversiones. En otros casos, sí, por más que yo quisiera, no me dio el tiempo para ayudarles. Me avisaron tardecito. Cuando ustedes tengan inconveniente en el trabajo, señora. ¿Y sobre el trabajo va a dejar o solamente va a ser evaluación? No, ya el trabajo ya se dejó al 18 días. Anda, estoy perdida. Esa es No, la segunda. exacto, lo puedes encontrar en la semana, en el tema 4. Descargas la plantilla de ahí, ves el video de hace 8 días y ya, ese es. Bueno, muchas gracias. Profe, te tengo ¿Listo? una preguntita. Dime. Profe, para una empresa de producción, ¿qué tipo de inversión recomendaría su merced? Una empresa de producción, ¿en qué sentido? Pero Que inversión en tiene un qué, como para... excedente de capital. ¿Qué título de valores recomendaría para Ay, invertir? depende. Es que si te soy sincero, en el momento los bancos están descarados y las entidades de inversión, porque el mercado en el momento no está para que invertamos. Si te soy sincero, pero déjame, podemos buscar, yo te busco, hay una plataforma que es Bloomberg, si no estoy mal, que se llama Bloomberg. Y en Bloomberg le recomiendan a uno como las mejores inversiones que uno puede ejecutar actualmente, tanto en el país como por fuera del país. Acá. Y miramos a ver cómo qué inversión
puede ser más viable para una empresa de producción. Pero en el caso que tú me planteas es porque quieren invertir plata en un título o valor o, digamos, en una acción o en otra empresa o qué quisieran hacer. Profe, es que es una tarea que nos dejó la profesora de planeación financiera, Ah, ok. que Pues hacer es un plan que, de inversión para una empresa que nosotros escogimos. Pues en el caso mío es una empresa de producción. pero es que depende. ¿Tú cómo estás planteando el plan de inversión? ¿Inversión al exterior o inversión dentro de la empresa? Porque Dentro si de me la estás empresa, hablando de planeación dentro de la empresa. dentro de la empresa, es decir, para mejorar los Exacto, procesos. profe. Ah, bueno, te coloco un ejemplo. ¿Qué Eh, tipo de empresa de producción la de tienes? nosotros, la actividad económica es elaboración y comercialización de productos lácteos. Listo, elaboración y comercialización de productos lácteos. Te voy a hablar de algo ilógico, la maquila. Te voy a hablar de la maquila. ¿Qué es la maquila? El sellamiento o la bolsita o el envase como tal. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tú haces el producto, tú haces el producto como tal, el sí. yogur. Resulta que tú necesitas quien te envase el yogur como tal. Ah, ¿Listo? Consigues quien te haga la maquila y todo. Pero resulta que tú vienes y negocias conmigo y yo te digo, sí, yo te maquilo como tal. Y resulta que yo solo tengo la máquina, pero no, pero hay un tercero que me da el producto. ¿Qué pasa ahí? Que para mí eso es un contra. ¿Por qué? Porque si tú eres la que está negociando, tú no puedes negociar con un tercero de un tercero. Porque si yo no te respondo, es porque el que a mí no me respondió no me trajo el material para yo hacer los envases. Entonces, ¿a qué voy? Tienes que mirar cómo mejorar los procesos internamente. Entonces, no sé, ahorita estamos, por ejemplo, con la economía ambiental o economía sostenible. Mira la parte de reciclable, hay muchos productos. Yo creo que los han visto, los pitillos ya no son de plástico en el alpinito o el alpín, sino que son de cartón. Las cajas son biodegradables. ¿Por qué? Porque esa inversión trae un descuento tributario. Empresa que ayude al ambiente, tributariamente puede tener como un beneficio. ¿Qué otro método de inversión? Te voy a hablar del personal. Personal, contratado por plan, directamente por nómina o por temporal. Hay empresas que ven más viable contratar el personal por temporal. temporal, ¿Por sí. qué? Sí. Porque dicen que se ahorran el tema de incapacidades para fiscales y liquidación, llamémoslo así, prestaciones sociales. Hay otras empresas que lo ven más rentable contratarlo yo mismo por la empresa. ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo le pago a la temporal, le estoy pagando una comisión por los empleados. Puede ser una parte de inversión. Y ya en el resto, la planta de producción, que la planta de producción no sea arrendada, sino que sea propia. Y si es propia y la vas a adquirir con un crédito, mirar cómo puedes hacer para apalancarte o financiarte. Entonces ahí es como que se vayan a ideas como, bueno, yo soy el dueño de la empresa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar mi estructura? Espero haberte ayudado. Si no, escríbeme por Listo. WhatsApp y ahí miramos a ver qué podemos sacar. Ay, ¿Listo? profe, ¿me puedes regalar tu WhatsApp, por favor? Claro que sí. 669 Gracias. 9541. Ahí te lo dejé por el chat. ¿Listo? Ay, un momentico, profe. Pero pues anótalo en Listo. Ya tengo la grabación, chicos.